Buenas noches y feliz sábado tengan todos. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Ian, gracias a Dios. Qué Muy bueno. agradecida. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí reunidos un sábado más para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Oye, ¿qué tenemos para hoy? Pues fíjate que tenemos nuevamente el mensaje del hermano Tony y también la sección de preguntas que esto está continuando y profundizando cada vez más, y nuestras alabanzas, por supuesto, para todos juntos honrar el nombre de Dios. Eso está bueno. Así que, ¿qué tal si le damos la bienvenida? Sean todos bienvenidos. En estos momentos le pedimos a todos en donde estén que inclinen sus rostros para pedir la bendición de Dios. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por entrar en tu reposo. Te pedimos la bendición para cada uno de los oyentes, Señor. Ayúdanos a cada día a ser más parecidos a ti. Toca nuestros corazones y danos palabra del cielo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que permiten nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos, y a veces tenemos en nuestro corazón una pregunta: ¿el Señor escucha mi oración? Sí, hermanos, siempre nuestro Dios escucha nuestras oraciones. Siempre Él está ahí, atento, para poder escuchar esas peticiones, esas necesidades que nosotros tenemos. No dude nunca en hablarle al Señor, y Él contestará de acuerdo a su voluntad. En este momento entonaremos: escucha, Señor, mi oración. Dios Salvador.
momento, hermanos, vamos a la próxima parte en la cual Jesús y la verdad presente. Recuerde que usted puede ser parte de este momento escribiendo sus preguntas, sus dudas debajo del video. Escriba cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga y nosotros estaremos contestando con la Biblia esas preguntas y esas dudas. Así que, hermanos, continúe con nosotros en esta próxima parte. Feliz sábado, Joel, ¿cómo estás? Bien, Nancy. ¿Y tú? Bien, me encuentro muy contenta de recibir el sábado así, contigo y estudiando la palabra de Dios. Así es, qué bueno, mi amor. Ahora vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos la Sociedad de Jóvenes del viernes pasado. En resumen, hablamos de lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hablamos de lo importante que es confesar nuestros pecados a Dios para que puedan ser perdonados y podamos sentirnos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es, y vimos que nuestro Jesucristo se encuentra en un santuario allá en el cielo, un santuario que no lo hizo el hombre, sino que lo hizo Dios, y el que estaba aquí en la tierra era una réplica, como diríamos hoy, un copy-paste de lo que realmente está allá en el cielo, y lo vimos por medio de la Biblia, todas esas cosas, como Dios le dijo a Moisés: haz esto de acuerdo a lo que se te ha mostrado. Así es, y vimos cómo el Señor Jesús está ahí ministrando ese lugar y Él se encarga de perdonar nuestros pecados. Él intercede para que nosotros podamos ser limpios y podamos ser nueva criatura en Dios. Entonces, por eso es que dice: nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nuestra conexión directa con el Padre es Jesús. Así mismo. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Pues fíjate, vamos a hablar de un momento muy especial, que es el día de expiación, que justamente hemos tocado un poquito de eso, pero queremos ver cuándo comenzó realmente ese día de expiación, tal y como sucedía en el tiempo de Israel, que sucedía una vez al año, pero en este caso no ocurre una vez al año, sino que ocurre un momento en la historia de Jesucristo, porque ya es Jesucristo el que está corriendo todo lo que es el santuario. Ya no necesitamos a sumos sacerdotes hombres, ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y Él lo va a hacer una sola vez, porque una sola vez Él murió, con eso fue suficiente. Ok, bueno, perfecto. Perfecto, entonces estaremos hablando propiamente de lo que es el día de expiación. Hay que explicar, ¿verdad? Fíjate, el contexto histórico para entender. Sí, exactamente. En el santuario, que obviamente nos podemos dejar de llevar con el santuario terrenal que había aquí. Y ese santuario, esa tienda, estaba dividida en dos partes, Nancy. El lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo podemos ver en Éxodo 26:33, dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí dentro del velo el arca de testimonio. Está hablando de un mueble que era importantísimo, el arca de testimonio. Dice que lo pongas dentro del velo, dentro de esa área. Y te va a explicarle cuál es esa área. Aquel velo, que es como si fuera una cortina, ¿ok? Os separará entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que ese velo estaba separando esas dos áreas, lugar santo y lugar santísimo. Y en el día de expiación se trabajaba la mayoría de las cosas en el lugar santísimo, que era el área más pequeña. Pero ahí era que se trabajaba, y ahí era la purificación que ocurría de lo que simbolizaban los pecados, que cada persona ponía sus manos sobre el cordero, confesaba sus pecados, esa sangre era llevada al lugar santísimo y ese día eran completamente borradas. Es decir, que el lugar santísimo era un lugar súper especial donde no se podía ni siquiera entrar cualquier día del año. No. Ese día se entraba una sola vez al año y solamente el sumo sacerdote. Wow. ¿Y sabes qué? Ese día de expiación lo podemos ver en Levíticos 23:27. Dice: a los 10 días del mes de séptimo
será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y en Levíticos 16, del 15 al 16, te explica un poquito. Después degollarás el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevarás la sangre detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, y harás de la sangre como lo hizo con la sangre del becerro, y la esparcirás sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así será purificado, que eso ya lo vimos un poquito, será purificado ese santuario. ¿A causa de qué? A causa de las impurezas de los hijos de Israel, o sea, de los pecados. Así que ese día era la purificación de esos pecados. Todos los pecados perdonados iban del pueblo entero. Del pueblo entero, exactamente. Okay. Así mismo es. Y entonces, ahí vemos, tenemos que ver entonces cómo sucedió eso con Jesús. Okay. Ese momento, ¿sabes qué? Obviamente, Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no? Sí. Y al estar aquí en la tierra, cuando terminó su ministerio, murió, tuvo los 40 días. ¿Qué pasó después? Ascendió. Ajá. Eso lo podemos ver en Hechos 1, 8 al 9, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió la nube en lo que se ocultó de sus ojos. Así que Jesús fue tomado y llevado allá al cielo, específicamente para comenzar ese ministerio sacerdotal allá en el cielo. Ok, entonces Jesús se fue. ¿Y qué hace en estos momentos? ¿Está en el lugar santo o está en el lugar santísimo? Ya vimos que ministra el lugar, ¿verdad? Sí. Y que está intercediendo por nosotros. Pero, ¿en dónde hace eso? Fíjate, está en el lugar santísimo en estos momentos. Okay. Ya Él hizo su ministerio en el lugar santo. Ya entonces pasó al lugar santísimo y eso es lo que queremos ver cuando. Fíjate, en ese lugar santísimo, en Daniel 8:14, nos dice... Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Eso fue una profecía que el ángel Gabriel le dio a Daniel, de que ese momento iba a comenzar esa purificación de ese santuario. Okay. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ese santuario va a comenzar a purificarse. Sí. Pero entonces, esos 2300 tardes y mañanas tenemos que estudiarlas. Y tenemos que ver cómo es que corre realmente eso. Y hay algo muy importante. Ajá. Que esas 2300 tardes y mañana viene siendo un día. Okay. 2300 días. Okay. Pero hay un detalle. Que cuando es profético, es profecías, se cambia en años. Mira, en números, en Ezequiel 4:6 dice, y cumplidos estos, te acordarás otra vez sobre tu lado derecho, sobre tu lado derecho, Ajá. y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Así que un día profético equivale a un año. Y también lo podemos ver en números 14:34. Okay. Una referencia similar en la que realmente día, cuando es profético, es año. Así que serían 2300 años y el santuario será purificado. Ok, pero ¿y cuándo comenzó eso? ¿Desde cuándo podemos comenzar a contar esos 2300 días, años? Pues fíjate, hay que buscar otra profecía que tiene que ver con lo mismo que leímos de Daniel, para saber cuándo realmente va a comenzar eso. Mira, en Daniel 9:23 y 25 dice, al principio de tu ruego, que estaba Daniel orando y orando porque no entendía estas cosas, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión, esa visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Él está explicándole cómo va dividido ese tiempo. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía, el ungir al santo de los santos. El 25, sabe pues y entiende que desde la salida del orden
de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, y volverán a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos. Esa profecía tiene que ver con esos 2300 días o años. Y para la próxima, porque ya no tenemos tiempo, vamos a explicar un poquito eso. Pero ahí te da el momento, cuando se dé la orden de reedificar y edificar a Jerusalén, porque Jerusalén estaba completamente destruida en el tiempo de Daniel, sí, que vino Nabucodonosor y destruyó todo. Sí. Así que cuando se dé esa orden, ahí vamos a comenzar a contar. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Ajá, es por eso que dice el muro en tiempos angustiosos. Exactamente. Bueno, definitivamente tiempos angustiosos estamos viviendo. Sí. Estamos viendo cosas en el mundo que antes no se habían visto. No. Y cada vez más violencia, cada vez más peleas entre padres, hijos, padres, matrimonios, entre mismos hermanos. Bueno, es una situación realmente devastadora para la humanidad, pero todo esto ya se había predicho. Así es, ya se había predicho, y también ya se sabe cuál es nuestro papel para estos momentos angustiosos. Fíjate, las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Como decía Tony la semana pasada, las profecías dadas se cumplen firmemente como están. Así que, hermanos, tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y tenemos que entender de que estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Todas estas cosas las estamos viendo. Todos los eventos finales, de los cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante, todo esto se está cumpliendo. Así que, hermanos, hay que mantenernos en oración y sobre todo agarrados de las manos de Dios. Y le pedimos que no nos dejen. No, continuamos, aprenderemos más. Manden sus preguntas hasta ahorita. No tengan miedo, dice un dicho por ahí, más vale 5 minutos de ignorancia que toda la vida, ¿verdad? Entonces, aprovechen, pregunten, no tengan temor. Todos queremos estar claros en cuál es nuestra misión aquí y ahora. Y como nos ha dicho y nos ha exhortado el Tony, y yo te pregunto, ¿estás preparado? Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Estamos cantando que no hay amigo como Jesús. ¿Pero por qué? Porque nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay. Yo sé que mami sabe que como Jesús no hay otro amigo, pero yo le pregunto a la agrupación de Edgar, ¿ustedes están seguros que como Jesús no hay otro amigo? Claro. sí, Súper seguro. ¿Pero por qué? porque Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Hay santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado,
nos queda bien claro que no tenemos amigos mejor que Jesús. Pero usted, hermano que nos está mirando, ¿le queda claro que no hay amigo como Jesús? Pero, ¿tú crees que ellos...? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Nuestras luchas conoce todas, nos guiarán al mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Buenas noches una vez más para todos y feliz sábado tengan todos. Es nuevamente otro placer, Tony, que nuevamente nos tenemos otra vez con nosotros. Estos temas bien preciosos que están presentando en estos pues, cuatro semanas. Se había dicho la semana pasada que iba a estar solamente 2 semanas más, pero entiendo yo que va a estar un mes completo, ¿no? Podemos estar el tiempo que Dios quiera. Sí, es que podemos estar el tiempo que el Señor desee. Pues muy bien, eso me gusta, ¿verdad? Pues sin dejar mucho tiempo correr, vamos a permitir que se mantenga con los mismos temas que se presentaban hasta el día de hoy. Muchas gracias, Junior. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que la bendición de Dios Padre Celestial sea derramada abundantemente en torno a vuestros corazones. Nos sentimos felices de poder tener la oportunidad nuevamente en estas primeras horas del santo día de reposo, el santo sábado, poder estar congregados en la casa de Dios para adorarlo en espíritu y en verdad como Él nos pidió que lo hiciéramos. En esta noche vamos a estar estudiando un tema que yo le he titulado Las 10 vírgenes, una parábola profética. Y vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes de otra manera muy distinta a la que nosotros la hemos visto anteriormente. Usted pensará, pero las 10 vírgenes no es una parábola. ¿Por qué ahora se habla de profética? Pues yo le voy a explicar por qué razón la parábola de las 10 vírgenes, a mi juicio, es una parábola profética. En primer lugar, capítulo 24 de Mateo, Jesús está profetizando los acontecimientos que han de ocurrir en el mundo antes de su venida. Ese es el capítulo 24. Luego entonces, en el capítulo 25, Él comienza con la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las vírgenes viene a reforzar el mensaje profético del capítulo 24. Pero hay un puntito muy interesante que quiero tocar con ustedes, y es que en esta parábola hay unos datos o unos simbolismos que nosotros podemos descifrar utilizando las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús profetiza lo que habrá de ocurrir con su iglesia en los últimos días. Por eso es que le llamamos una parábola profética. Ahora, yo quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cuál es la definición sencilla de parábola? Cuando buscamos una definición bien sencilla, vemos que es utilizar un suceso de la vida corriente para ilustrar una verdad moral o religiosa. Jesús en una ocasión vio a unos individuos sembrando, y ahí trajo a colación la parábola del sembrador. Y en muchísimas ocasiones Jesús veía escenas que ocurrían y de ahí Él sacaba una enseñanza moral para su pueblo o una enseñanza religiosa. Por eso la parábola de las vírgenes es una parábola. Ahora, el aspecto profético, la palabra profecía, es el don de predecir mediante la inspiración del Espíritu Santo sucesos del futuro y expresarlo de manera directa o en forma de símbolo. Vimos en Mateo 24 que Jesús expresó de forma directa los acontecimientos que ocurrirían
antes de su segunda venida. Pero si vamos al libro de Apocalipsis, vemos que ahí hay muchos sucesos en forma de símbolos que también hablan de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Por esa razón es que yo he llegado a la conclusión de que la parábola de las 10 vírgenes es una parábola profética. Ahora, veamos cómo comienza la parábola. Jesús está en la montaña, está hablando con sus discípulos y a la distancia él ve una boda al estilo oriental. Entonces, de ahí le surge la idea de presentar esta parábola profética. ¿Cómo comienza la parábola? En el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. De esta manera comienza la parábola de las 10 vírgenes y termina en el versículo 3. Así que te está hablando de vírgenes, jóvenes, doncellas que tienen lámparas y que salen a recibir al esposo. El esposo, indudablemente, como veremos más adelante, es Jesús. ¿En qué versículo termina la parábola? En el 13. Vea lo que dice allí. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, que esta parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola profética, tiene que ver con el tiempo del fin, cuando Jesús regrese a la tierra a buscar a sus hijos, a buscarnos a nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Vamos entonces a empezar a analizar en detalle esta parábola profética. ¿Qué cosas representan realmente las 10 vírgenes? Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Allí dice que en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Y vea lo que viene ahora. Dice, tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. O sea, esta cita de Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la iglesia que está esperando la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que los que estamos sirviéndole al Señor somos las vírgenes prudentes y los que están en el mundo son las vírgenes insensatas. No es correcto. No es una interpretación correcta. Las 10 vírgenes representan a la iglesia que está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Vamos a ver más adelante, en el versículo número 2 en adelante, vamos a ver cuáles son esos dos grupos, cómo se identifica. Hay unas características bien interesantes que quiero analizar a la luz de las mismas escrituras. Pero un dato bien importante es que estas 10 vírgenes tienen lámparas. ¿Ok? Las 10 tienen lámparas. Y yo quiero analizar bíblicamente con ustedes qué significado tiene la palabra lámpara en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver 3 significados bíblicos de lo que es la palabra lámpara. En primer lugar, significado número 1, segunda de Samuel 22:29 dice: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. El primer significado de la palabra lámpara es Dios. Así que al tener estas vírgenes lámparas, tienen pleno conocimiento de Dios como creador y sustentador del universo. Ese es el primer significado. Las 10 tienen conocimiento de Dios. Segundo significado: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que mire qué bonito. La Biblia, la santa palabra de Dios, este libro sagrado que nosotros utilizamos, es lámpara. Así que estas 10 vírgenes tienen pleno conocimiento de Dios, pleno conocimiento de que esta es la palabra de Dios. Ese es el segundo significado. Pero hay un tercer significado de la palabra lámpara. Y este lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Allí dice: porque el mandamiento es lámpara. O sea, que las 10 vírgenes tienen pleno conocimiento de que hay que guardar los 10 mandamientos establecidos por nuestro Señor en su santa palabra, los 10 mandamientos del Decálogo, que están en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 17. Así que ya tenemos los 3 significados de lo que es
lámpara. Así que voy a hacer un pequeño resumen para que se vaya organizando la información en nuestra mente. Veamos. Las 10 vírgenes representan la iglesia que espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer dato. Lámpara, ¿qué significa? En primer lugar, Dios, al tener lámpara, nos está diciendo que las vírgenes tienen conocimiento de que Dios es el creador del universo y el sustentador. El segundo significado de lámpara es la Biblia. Así que las 10 vírgenes saben que la Biblia es la palabra de Dios que hay que obedecer. Y el tercer significado se refiere a los mandamientos. Por lo tanto, estas 10 vírgenes saben que hay que guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como día de reposo establecido por nuestro Señor en el comienzo. Ahora, ¿cuál es esa iglesia que sabe que Dios es el creador? ¿Cuál es esa iglesia que sabe que esta es la palabra de ese creador? ¿Y cuál es esa iglesia que guarda los 10 mandamientos tal y como está en la sagrada palabra de Dios? Alabado sea el nombre de Dios, sabemos cuál es esa iglesia. Ahora, cuando vamos a Mateo 25:2, segundo texto, vamos a encontrar que allí nos dice que 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran insensatas. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras qué representa un insensato, para ver por qué estas vírgenes eran insensatas. Así que vayamos a la Sagrada Escritura. Si vamos a Mateo capítulo 7, allí encontramos la respuesta. Y allí dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y grande fue su ruina. Un insensato, mire, no usa el sentido común. ¿Cómo es posible que si yo estoy al lado de un río, se me ocurra a mí, o al lado del mar, en la arena, construir una casa? Sé que cuando haya una tempestad, la casa se va a ir al piso. Eso es un insensato. No usa el sentido común. Hace las cosas sin razonar. Así que, teniendo esto en mente, vamos a hacer un segundo pequeño resumen. Un insensato es aquella persona, miembro de iglesia, porque acuérdense que estamos hablando de que las 10 vírgenes representan a la iglesia, miembro de iglesia que, número 1, conoce la palabra de Dios, sabe que hay que vivir conforme a este sagrado libro, y número 2, tiene un problema. El insensato no pone en práctica lo que aprende en la santa palabra de Dios. Así que esas son las características de un insensato, y esas son las características que tienen estas 5 vírgenes, porque son 5 vírgenes insensatas. Ahora, mire este detalle, Mateo 25:3. Las insensatas, las que no usan el sentido común, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Para qué sirve una lámpara si no tiene aceite? No va a alumbrar, no va a funcionar. Estas vírgenes no tenían aceite. Ahora, tenemos que averiguar qué cosa representa el aceite. ¿Qué es el aceite? Yo puedo ir a las Sagradas Escrituras, al libro de Zacarías, capítulo 4, y allí nos da luz con respecto a esto, para ver qué es el aceite. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito ¿de qué? De aceite. Así que estamos viendo aquí que Zacarías estaba viendo en visión que se ve un candelabro lleno de aceite, un depósito lleno de aceite. Pero mira lo que viene más adelante. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿y qué es esto, Señor? Entonces respondió el ángel y me dijo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El problema que había en aquella época era el siguiente, te lo voy a resumir brevemente. Se había dado la orden a Zorobabel, que era un líder civil del pueblo, de que reconstruyera el templo. Pero cuando Zorobabel fue al lugar a reconstruir el templo, vio muchos enemigos allí. Y él tuvo temor, tuvo mucho miedo. Como resultado de esto, cuando Dios ve que él tiene miedo, Dios permite que él vea ese depósito de aceite, y entonces por eso es que el Señor le dice, mira Zorobabel, esta es la palabra de Jehová para ti.
No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El aceite representa el Espíritu Santo. El aceite representa o simboliza el Espíritu Santo. Las vírgenes tenían lámparas, pero esas lámparas tenían que estar llenas de aceite, tenían que estar llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué las vírgenes insensatas no tenían aceite? ¿Por qué razón sus lámparas estaban vacías? Pues mire, la Biblia dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cómo dice ahí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, ¿de qué manera nosotros le pedimos a Dios? Nosotros le pedimos a Dios cuando oramos. Pero estas vírgenes no están pidiendo el Espíritu Santo. Así que esto nos da luz para poder inferir que estas vírgenes dedican poco tiempo a la oración o quizás ningún tiempo. Eso nos está diciendo que una parte de la iglesia, no dedica tiempo a orar. Una parte de la iglesia no siente la necesidad del Espíritu Santo en sus corazones. Por lo tanto, por eso es que estas vírgenes son insensatas, porque tienen lámparas, pero las tienen vacías. No funciona. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño resumen. Estas 5 vírgenes insensatas representan aquella parte de la iglesia que teniendo un gran conocimiento de Dios, que eso es lámpara, gran conocimiento de su palabra, que eso es el segundo significado de lámpara, y gran conocimiento de sus mandamientos, que es el tercer significado de lámpara. Sin embargo, al venir Jesús en busca de su pueblo, pues mire, se dan cuenta de que no están preparadas. ¿Por qué? Porque no tuvieron una relación íntima con Dios. No oraban, no clamaban, no suplicaban, no pedían el Espíritu Santo del Señor. Así que por eso es que estas mujeres, estas vírgenes, estas doncellas, que representa una parte de la iglesia, son insensatas. Ahora, en el mismo verso número 2 del capítulo 25, dice que habían 5 insensatas, pero que habían 5 que eran prudentes. Habían 5 que eran prudentes. Necesitamos saber qué representa eso de vírgenes prudentes. Vamos a ver una definición sencilla. Prudente, virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Una persona precavida. Así que una persona prudente es una persona precavida. Evita el mal y toma asunto en las cosas antes de que vengan. Así que es lo contrario de un insensato. El prudente usa el sentido común, usa el razonamiento, usa la inteligencia. Así que esas son las vírgenes prudentes. Ahora, vamos a ver en la Biblia qué es una virgen prudente utilizando Mateo 7:24. Allí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente. ¿Y por qué era prudente? Porque edificó su casa sobre las rocas. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Así que el prudente, el precavido, sabe que sobre una base firme, sólida, puede venir una tempestad, puede venir una corriente, puede venir un río, pero la casa va a permanecer firme porque edificaron su casa sobre las rocas. Pregunta, ¿qué representa la roca en las Sagradas Escrituras? Si vamos a 1 Corintios 10:4, allí nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así que estas vírgenes prudentes sabían que era necesario tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se dice que fundaron su casa sobre las rocas, porque estaban cimentados en Jesús. Estas vírgenes se levantan por la mañana y claman a Jesús. Estas vírgenes viven durante el día pensando en nuestro Señor Jesús. Cuando llega la tarde le dan las gracias al Señor Jesús. Y están todo momento teniendo una íntima relación, una íntima comunión por medio de la oración con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que eran prudentes, eran sabias, sabían que eso era lo correcto. En Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Recuerda que las vírgenes insensatas conocían la palabra,
pero no la ponían en práctica. Pero estas vírgenes prudentes conocen la palabra, conocen que Dios es el creador, conocen que la palabra de Dios hay que obedecerla, conocen los 10 mandamientos y que hay que obedecerlos, y además de eso, ellos, de tener el conocimiento, ellos obedecen, ellos cumplen, ellos viven acorde con las enseñanzas de este libro sagrado. Además, piden el Espíritu Santo, están constantemente pidiéndole a Dios que el Espíritu guíe sus mentes y sus pasos. Ahora, veamos qué pasó más adelante. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Ahora, un datito importante. Si tú tienes aceite en tu lámpara, la lámpara va a estar encendida, va a estar alumbrando. ¿Va a producir qué cosa? Va a producir luz. ¿Ok? Si tú tienes aceite en la lámpara produce luz. Ahora, vamos a ver qué cosa significa luz en las Sagradas Escrituras. Y si vamos a las Escrituras, encontramos 4 significados de la palabra luz. El primero, Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Dios es luz. Así que estas vírgenes, como tienen aceite, están dando a conocer a Dios al mundo. Son luz, disipan las tinieblas. Segundo significado de la palabra luz. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Segundo significado, Jesús es la luz. Así que estas vírgenes prudentes tienen el carácter de Jesús. Y la gente del mundo, cuando están en contacto con ellos, saben que son cristianos. Cristianos verdaderos, cristianos genuinos, cristianos que tienen un carácter puro y santo. Son la luz del mundo. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Pero hay un tercer significado. El tercero lo tenemos en Salmo 119. Ya habíamos visto ahorita, lámpara es a mis pies tu palabra, y ahora dice, y lumbrera, o sea, luz en mi camino. Así que estas vírgenes prudentes tienen conocimiento de la palabra de Dios, como tienen el Espíritu Santo, ellas dan a conocer con la palabra, con el conocimiento que tienen, dan a conocer esta voluntad de Dios expresada allí, para que el mundo pueda ver la luz y de esa manera disipar las tinieblas. Pero hay otro significado. Cuando vas a Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, o sea, los 10 mandamientos y mi justicia. ¿Por qué? Para luz de los pueblos. Los mandamientos son el cuarto significado de luz en la palabra de Dios. Así que estas vírgenes tienen los mandamientos, pero mire, los están levantando para que el mundo sepa que tienen que guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado como día de reposo. Por esa razón es que Jesús dijo en una ocasión de esta manera, vosotros sois la luz del mundo. Y esto Jesús lo dijo específicamente para las vírgenes prudentes, aquellas que conocen, pero que también ponen en práctica. Son verdaderas luces en el mundo. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ver lo que sigue. Una pregunta para reflexionar. ¿Realmente yo, Tony Rosado, soy una luz en el mundo? Tengo que hacer una introspección mental profunda para ver si yo realmente estoy siendo una luz en el mundo. Y si creo que no lo estoy siendo, tengo que hacer ajustes espirituales antes de que sea tarde, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca a pasos agigantados. Ahora, veamos cómo sigue. ¿Cómo se evidencia que tenemos ese aceite en nuestras lámparas? ¿Cómo se evidencia que tú y que yo tenemos aceite, que las lámparas están cargaditas, están colmadas de este combustible? Gálatas 5:22 es la clave. Allí dice, mas el fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? El aceite, es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tenemos estas características en nuestro corazón, si la gente ve que somos personas amorosas, llenos de gozo, personas que tenemos paz, etcétera, etcétera, estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el aceite que necesitamos. De este texto pudiéramos estar hablando un montón de tiempo, una semana de oración o 2 semanas de oración, porque de cada uno se puede hacer un tema maravilloso y especial. Pero el tiempo que tenemos es bien reducido, así que lo importante es que tengamos los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5:22. Analicemos eso bien profundamente y oremos a Dios para que esos frutos nazcan en nuestros corazones y puedan servir de luz
para los que están en contacto con nosotros. Así que hay que pedir estos dones para nuestros corazones todos los días, como cuando nosotros pedimos cuando tenemos una necesidad urgente. Mire, si a usted le dicen que lo van a despedir del trabajo, porque por culpa del COVID-19 la empresa quebró y se fue, ya no va a estar funcionando. Y usted piensa, tengo que pagar la hipoteca de la casa, tengo que pagar el carro, tengo que pagar la academia de los muchachos, tengo que comprar comida, gasolina. Entonces uno se pone a pensar en eso. ¿Qué uno hace? Cae de rodillas suplicando, clamando y llorando día y noche, pidiéndole a Dios que me abra otra puerta en otro lugar, porque necesito trabajar para poder sustentar a mi familia. Pues mire, cuando estamos en una crisis económica de esa manera y clamamos así, pues mire, mucho más debemos estar clamando ahora nosotros, que sabemos que vivimos en el tiempo del fin, clamando por un derramamiento individual, para mí, del Espíritu Santo. Que mi lámpara esté repleta de aceite, de tal manera que yo pueda ser una luz en medio de las tinieblas. Esta debe ser nuestra meta en estos días que vivimos. Ahora, ¿qué situación presentaron todas las vírgenes? Pues mire, dice Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y yo cuando leí este texto digo, pero Señor, se durmieron las 10. Pero ¿cómo es posible que se durmieron las 10? En primer lugar dice, yo quiero saber, Señor, ¿por qué se durmieron las insensatas en primer lugar? Me puse a orar y a pedirle a Dios que me guiara para poder encontrar un texto que no estuviera fuera de contexto, un texto real que me indicara a mí por qué las 5 vírgenes insensatas se durmieron. Y lo encontré. Ese texto está en Proverbios 19. Allí dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Las 5 vírgenes insensatas se durmieron porque eran ociosas. No querían comprometerse con el Señor, no querían trabajar para el Señor, rehuían las responsabilidades, solamente se conformaban con saber que Dios es el creador del universo, que esta es su palabra, que hay que guardar los mandamientos, pero no hacían nada para gloria y honra de nuestro Señor. No trabajaban por la causa, no oraban por el Espíritu. La pereza hace caer en profundo sueño. Luego de esto, entonces me puse a pensar, Señor, y las vírgenes prudentes, ¿por qué se durmieron? Y empecé a orar. Yo necesito que tú me des un texto, pero que sea un texto real, que no sea un texto fuera de contexto, igual que el otro que me diste. Así que buscando y orando encontré por qué las vírgenes prudentes se durmieron. Y vea cómo dice Eclesiastés 5:3. Porque de la mucha ocupación, mire, viene el sueño. Las vírgenes prudentes representan a los 3 ángeles de Apocalipsis que están predicando por todos los rincones de la tierra, que están dando un buen testimonio, que están siendo luz que disipa las tinieblas, y estas vírgenes se durmieron porque están trabajando mucho. Usted sabe, como usted trabaja mucho, usted se cansa, usted se duerme. La diferencia es que ellas se durmieron, pero estaban sus lámparas repletas de aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es algo realmente maravilloso y especial. Ahora veamos lo que pasó más adelante. Mateo 25:6-7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se prepararon porque ya viene Jesús, nos vamos. Pero mire lo que pasó. De repente están ellas con sus lámparas, pero ocurre algo grande. ¿Qué problemas tuvieron las insensatas? Las insensatas, dice Mateo 25:8-10, que de repente se encuentra de que sus lámparas no tienen aceite. Y cuando se ve que no tienen aceite, entonces dice el relato bíblico que fueron a las que tienen aceite. Mira, dame de tu aceite, yo no tengo. Mire, la salvación es individual. Yo no puedo hacer nada por la salvación de otra persona. Yo puedo llevarle el mensaje, yo puedo guiarlo, yo puedo aconsejarlo, pero cada cual tiene que tomar su decisión. Estas vírgenes insensatas, la decisión que tomaron fue equivocada, no usaron el sentido común. Como resultado de esto, cuando llegó la hora de la verdad, no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo. Tenían conocimiento de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, pero no tenían el Espíritu Santo. Así que tuvieron un grave problema. Mire cómo dice, pero mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Al cabo de un rato, ¿qué pasó? Mire lo que dice.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mira, Señor, nosotros sabemos que tú eres el creador. Nosotros sabemos que había que guardar tu palabra. Sabemos que los mandamientos son reales y hay que guardarlos. Y él les respondió, de cierto os digo que no os conozco. Wow, eso debe ser espantoso, que el Señor me diga a mí que no me conoce. Que yo lleve 20, 30, 40 años en la iglesia, participando, predicando, cantando, haciendo muchas cosas, pero que de repente el Señor me dice, yo no te conozco a ti, pero Señor, si llevo 40 años en la iglesia, pero es que yo no sé quién tú eres. ¿Tú estabas en la iglesia de verdad? No, sí, Señor, yo he estado toda la vida en la iglesia, pero yo no te conozco. Si no hay Espíritu Santo en mi corazón, Jesús no me conoce. Por eso tenemos que no solamente conformarnos con conocer la palabra, sino ponerla en práctica para gloria y honra del Señor. Ahora, ¿en qué fallaron esas vírgenes insensatas? ¿En qué fue que fallaron estas doncellas? En un montón de sitios de la Biblia nos hace un llamado para que velemos y oremos. Estas vírgenes insensatas no eran dadas a la oración, no eran dadas a velar. Mire, ¿qué significa velar? Para que tengas una idea clara. Mire, en la Matutina Maranata, página 159, nos dice, los que se colocan bajo el control de Dios, que queremos servirle a Dios, para ser guiados y dirigidos por Él, los que queremos vivir conforme a su voluntad, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó. O sea, los eventos proféticos que están aquí en su palabra, van a verlo. Mira, esto está en la palabra y se está cumpliendo. Un ejemplo, veamos esto. Estamos viendo los volcanes estallando, estamos viendo grietas espantosas en distintas partes de la tierra, los famosos socavones que han ocurrido en muchos lugares del mundo y en los Estados Unidos, en la Florida, en algunos lugares se han tragado edificios y casas. Mire, inundaciones como nunca antes en la historia habíamos visto. Estamos viendo tornados en México que no eran comunes allí, y el otro día hizo un tornado en Cuba que tampoco es común allí. Estamos viendo cosas raras y extrañas. Puerto Rico comenzó a temblar y a jamaquearse de una manera espantosa y terrible a principios de año. Mire, ahora tenemos para colmo la famosa pandemia. O sea, estas cosas nos indican a nosotros, sin lugar a dudas, que realmente la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Cuando Jesús oró, hace 2000 y pico de años atrás, Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa eso de santifícalos en tu verdad? Mire, eso significa que tú lees la palabra de Dios, la lees con santa reverencia, la lees pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables a través de tu palabra y que yo esté dispuesto a poner en práctica lo que allí está establecido. Entonces yo soy santificado por la palabra. De hecho, Jesús una vez dijo, sed santos porque yo soy santo. Hay un llamado a la santidad, porque mire, al reino de los cielos dice la Biblia que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Pero mire este texto, Romanos 13:11. ¿Qué se le dice a la iglesia de los últimos días? Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Indudablemente, mis queridos hermanos, la venida de Cristo se acerca a pasos agigantados. Nosotros tenemos aquí el manual que nos indica cómo salir victoriosos y cómo estar preparados para cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, poder ir con Él y morar en las mansiones celestiales por toda la eternidad. Yo, mi hermano, estoy en la lucha y espero que tú también estés en la lucha. No es que seamos perfectos, pero tenemos que estar todos los días buscando ansiosamente, buscando con pasión, con fervor, con tesón, sacando tiempo todos los días para cantarle al Señor, sacando tiempo para orar al Señor, sacando tiempo para estudiar la palabra del Señor, sacando tiempo para estudiar el espíritu de profecía, sacando tiempo para hacer la obra que Dios nos encomendó. Y si nosotros estamos en esa lucha y pidiendo la unción del Espíritu Santo, indudablemente vamos a salir airosos en esta batalla espiritual y vamos a tener el privilegio de encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, que tengan una feliz noche. Dios me lo guarde. Este himno se titula ¿Por quién eres tú?
Qué hermoso mensaje el de nuestro hermano Tony. Cómo todos debemos estar preparados, llenos de una doble porción del Espíritu Santo. Así que velamos y oramos para que nuestro espíritu esté conectado con el Padre Celestial en todo momento. Amén. Y el próximo viernes a la misma hora vamos a tener otra vez un nuevo tema con Tony Rosado. Y porque así no, mami, cogemos y nos despedimos de ellos. Así que los esperamos.